Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más.
Muy buenas tengan todos, hermanos amados y amigos que nos ven por este medio. Deseamos que el Señor les bendiga y les guarde, y que su palabra sea de bendición y de edificación en el día de hoy para cada uno de ustedes. Así que sean todos bienvenidos, inviten a sus amigos y sus vecinos y todos los que puedan acercarse para escuchar y adorar al Señor en el día de hoy. En el día de hoy, el tema que vamos a compartir lo he titulado Más espejo, menos espada. Más espejo, menos espada. Y para esto, el texto que vamos a utilizar en el día de hoy lo encontramos en la Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 23 al 25. Dice así la palabra del Señor. Si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no la olvidas, no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Podemos ver entonces, hermanos y amigos, en este texto cómo el pastor Santiago nos invita y nos reta a pasar del nacimiento al crecimiento de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana. En el capítulo 1, el verso 18, él nos está diciendo que el creyente en Cristo es un bebé que ha nacido en el reino de Dios, y que este bebé espiritual es un hombre o una mujer pionera de un mundo nuevo, de una nueva humanidad que Dios está formando por medio de Jesucristo, del cual hacen parte todos los que creen en Él. Así que cuando creemos en Cristo, la Biblia nos enseña que nosotros nacemos en un mundo nuevo, en una nueva humanidad. Pero Santiago nos dice que debemos pasar del nacimiento al crecimiento. Usted es un niño espiritual si se convirtió hoy, si tiene 1 año o 2 años de ser cristiano. Pero usted en 20 años, usted no puede ser un niño espiritual, usted tiene que haber crecido. Y esto es lo que Santiago está enseñando a la iglesia de Jerusalén. Y él les recomienda entonces 3 cosas para pasar del nacimiento al crecimiento. La primera cosa es la escucha. La segunda cosa es la mirada. Y la tercera cosa es la aplicación. Santiago nos dice que para crecer espiritualmente necesitamos desarrollar la capacidad de escuchar la palabra de Dios. Pero no solamente debemos escucharla, debemos mirarla. ¿Sí? Debemos mirarla, porque la escucha va a abrir nuestros ojos. Y no solamente debemos mirarla, sino que debemos ir a la aplicación, para que no nos quedemos solamente en la información, sino que pasemos de la información a la aplicación, porque así viene el crecimiento espiritual. Pero hoy queremos concentrarnos en uno de estos 3 puntos, que es la mirada. ¿Sí? La mirada de la palabra. Y esta la encontramos puntualmente en el versículo 25.
que dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley que nos hace libres y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así lo traduce la Reina Valera. El que mira atentamente. Entonces aquí vemos la mirada. Santiago viene de hablando de un espejo. Y él dice que cuando venimos a la palabra, debemos venir con la actitud con la que va una persona a mirarse en un espejo. Pero él nos dice que esta mirada tiene 3 características. En el texto que leímos, esta mirada que él nos está enseñando, cómo mirar la palabra para que podamos crecer espiritualmente, cómo escucharla y cómo aplicarla. Pero hoy queremos centrarnos en la mirada de la palabra. ¿Cómo miramos la palabra? ¿Con qué ojos la miramos? ¿Con qué corazón la miramos? ¿Cómo la estamos mirando? Así que él nos enseña en el verso 25 del capítulo 1 3 características de cómo mirar la palabra para que la palabra pueda producir en nosotros el crecimiento que Dios quiere, para que nuestra fe en Cristo pueda crecer. Y el reto que Santiago nos hace es el mismo que le hizo a aquella generación de los años 50 al 70 después de Cristo, los cuales fueron años difíciles, donde hablar del crecimiento, donde la fe cristiana apenas estaba naciendo. Pero Santiago está retando a aquella generación a pasar del nacimiento al crecimiento. Era muy fácil perder la fe en Cristo en aquellos tiempos. Pero él les está diciendo que Dios no desea que se queden en un estado de niñería, de niñez espiritual, sino que su fe pueda crecer a pesar de los obstáculos, no importa cuál sea el escenario que estemos viviendo. La fe puede crecer. Y nos dice Santiago incluso que el escenario en el que estamos viviendo cada uno de nosotros hoy, por más difícil que sea, es el mejor escenario para que la fe en Cristo pueda crecer y desarrollarse en nosotros. Y la primera cosa que Él nos recomienda para que esto pueda suceder en nosotros es que debemos mirar atentamente la palabra. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. La perfecta ley es el evangelio de Cristo Jesús. Esa es la perfecta ley. La ley que nos hace libre es el evangelio. Hay una canción que desde niño me enseñaron y todavía la recuerdo. Y cada vez que la recuerdo, para mí es una bendición. Y la canción dice: día feliz cuando escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Porque esto es lo que hace la fe en Jesucristo en el corazón de aquellos que han nacido de nuevo, de aquellos que han recibido a Cristo en su vida de todo corazón. Y a estas personas Santiago les anima a pasar del nacimiento al crecimiento, que la fe crezca cada día, no que mengue, sino que crezca. La fe puede crecer. Jesús dijo que la fe, si era como un grano de mostaza, podía mover una montaña. Pero aquí Santiago nos enseña que la fe puede crecer. Y para crecer dice que tenemos que mirar atentamente la palabra. Tenemos que desarrollar una mirada hacia la palabra que nos permita crecer espiritualmente hasta llevarla al campo de la práctica. Porque en la medida que la vamos practicando,
nuestra fe se va desarrollando. Así que la primera característica de esta mirada es el quebrantamiento. Debemos acercarnos a la palabra de Dios con actitud humilde para que ella pueda quebrantarnos. Esto es lo que él quiere decir cuando él dice, el que mira atentamente la palabra. Esta es la mirada del quebrantamiento. Santiago se está dirigiendo a una audiencia que conoce el poder de la espada, pero no el poder del espejo. Por eso el mensaje de hoy lo he titulado Más espejo, menos espada. Porque esta es la característica, esta es la actitud correcta. ¿Cómo debemos acercarnos a la palabra? Es para vernos en ella. La palabra la podemos usar como un espejo, como una espada. Como dice el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, que ella es una espada más cortante que una espada de 2 filos. Pero aquí Santiago nos dice que la palabra es un espejo y que si queremos crecer espiritualmente tenemos que mirarla atentamente. Así que esta mirada atenta es la mirada del quebrantamiento. Santiago se está dirigiendo a gente que conoce la escritura concienzudamente, pero que no ha sido quebrantada por la escritura. Y aquel auditorio usaba la palabra más como una espada que como un espejo. Miraban a otros, pero ellos no se miraban a la luz de la palabra. Siempre el otro estaba defectuoso, pero ellos estaban perfectos. Y Santiago nos dice, hermanos míos, debemos mirar atentamente la palabra y dejarnos quebrantar por ella si queremos crecer espiritualmente. Vemos el ejemplo de Jonás. Jonás capítulo 3, verso 4, un profeta que usaba la palabra como una espada, pero no se veía él en la palabra. La palabra atentamente significa originalmente encorvarse, ¿sí? Esta descripción la encontramos en Lucas 24:12. Nos dice la palabra de Dios que cuando Pedro supo que Jesús había resucitado, él corrió hacia el sepulcro. Dice la Biblia, sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Mirada atenta. Corrió hacia la tumba para ver por sí mismo y agachándose miró hacia adentro. Pedro tuvo que encorvarse ante la puerta de la tumba para poder mirar hacia más adentro, porque esto es lo que es la mirada atenta. La mirada atenta, la persona que se acerca a la palabra con una mirada atenta, es la que quiere mirar más allá de la superficie, es la que quiere profundizar en la palabra. Y esto es lo que Santiago nos dice: si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que desarrollar una mirada atenta a la palabra. Una mirada que cuando tú escuches la palabra, tu corazón se pueda quebrantar, pueda ser sensible a la palabra que estás oyendo. Muchas veces oímos la palabra, pero por no oírla atentamente, queremos que Dios nos hable, pero no somos sensibles a su palabra. Y esto es lo que Santiago nos está diciendo. Cuando tú no oyes la palabra atentamente, la palabra siempre le va a hablar al otro y nunca te va a hablar a ti. Y por eso no puedes crecer espiritualmente. Pero Santiago aquí nos dice, hermanos, tenemos que mirar la palabra atentamente, porque cuando uno se mira en un espejo, uno no está mirando el rostro del otro, ni está queriendo que el rostro que está en el espejo sea el de otra persona. Uno quiere ver su rostro en el espejo. Así que Santiago dice, cuando tú te acerques a la palabra, acuérdate que ella es un espejo sobrenatural y puedes poner lo que hay, sacar a la luz lo que hay en tu corazón. Así como Dios sacó a la luz lo que había en el corazón de Jonás. Jonás finalmente tuvo que decir por qué causa no quería él hacer la voluntad de Dios y por qué no quería él oír atentamente lo que Dios le estaba diciendo. Vemos también en el libro de Isaías, capítulo 6, el verso
5. El profeta Isaías estaba en una crisis emocional y espiritual porque un familiar había fallecido. Pero él llega al templo y ve la gloria de Dios. Y cuando ve la gloria de Dios, escucha la palabra de Dios. E Isaías se postra ante el Señor. Él no permanece erguido ante la presencia del Señor. Porque mirar atentamente la palabra es doblarse, es bajarse, es bajarnos de nuestro pedestal de justicia propia para que Dios pueda venir con su justicia. La palabra atentamente, la palabra encorvarse sugiere rendición, sugiere humildad. El quebrantamiento es una escuela en la que nadie se gradúa. No es para enseñar, sino para aprender. Es para pasar de la prepotencia y la arrogancia a la soberbia y a la humildad. La persona se baja de su pedestal de justicia propia y hueca religiosidad y le entrega ese pedestal a la palabra de Dios, para entender y acatar la palabra de Dios. Esto es el quebrantamiento. Usted no puede leer la Biblia sin que la Biblia lo lea a usted. El que lee y escucha la palabra puede ver no solo sus acciones, sino también sus motivos y sus deseos y su condición interior. La palabra es la que puede decirnos cómo estamos realmente espiritualmente. Dios trabaja con el quebrantado y humilde de espíritu para darle vida y restauración. Si tú sientes hoy que tu vida necesita ser restaurada, si sientes un vacío en tu corazón, si sientes la soledad, si sientes que te falta paz en tu corazón, si no te sientes libre, aquí Santiago nos dice que la palabra es la ley de la libertad. Es la ley que nos hace libres. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, la verdad os hará libres. La palabra es la que es verdad. La palabra de Dios. Pero necesitamos ser quebrantados, que la palabra penetre, se interiorice en nuestras vidas. ¿Cuántos cristianos llevan años escuchando la palabra, pero nunca han entendido la palabra porque no la han mirado atentamente? No han dejado que su mensaje quebrante sus corazones. Y les pasa como Jonás, que no dejaba que la palabra entrara en su mente, no dejaba que la palabra entrara en su corazón. No hacen como Isaías, que dejó entrar la palabra en su corazón. Y ese día Isaías fue un hombre nuevo. Así que, mis hermanos, el quebrantamiento es el reconocimiento de que estamos defectuosos y necesitamos desesperadamente el auxilio divino. Necesitamos entrar al taller del Maestro. Así que esa es la invitación de Dios para ti, mi amigo y mi hermano, en esta noche. Que oigas la palabra atentamente, porque la palabra es la única que puede reparar toda fractura en el alma, puede reparar y romper toda cadena que hay en el alma. Solamente la palabra de Dios puede hacerlo. Solamente ella puede hacer lo que nadie puede hacer. Lo que no puede hacer la psicología, lo que no puede hacer la filosofía, la erudición, el conocimiento, la tecnología, solamente lo puede hacer la palabra de Dios. Pero necesitamos, como Pedro, doblarnos, encorvarnos ante la tumba del resucitado, porque ya no está entre los muertos, le dijeron los ángeles. No lo busques entre los muertos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si miras atentamente hoy la palabra del Evangelio, te darás cuenta que estamos hablando no solo de un Cristo que murió, sino de uno que resucitó y que está con nosotros para ayudarnos hoy, para que nuestra vida espiritual sea desarrollada. La segunda característica de esta mirada en el espejo de la palabra es que es una mirada perseverante. Es decir, yo miro la palabra hoy, pero no me olvido de ella. La sigo mirando mañana. La sigo mirando la semana que viene. La sigo mirando el mes que viene. No la miro cada 8 días cuando voy a la iglesia o cuando escucho este programa virtual, ¿sí? Esa no es la mirada que produce el crecimiento y la fe que Dios desea, el desarrollo espiritual que Dios desea de cada uno de nosotros.
Dios desea que aprendamos a perseverar en la palabra. Así como aquel auditorio, aquella generación a la que Santiago escribió la carta. Ellos tenían que aprender a perseverar en la palabra. Ellos estaban próximos para ver la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero Santiago les está advirtiendo, les está preparando y les está diciendo, ustedes pase lo que pase, deben permanecer, deben perseverar en la palabra, porque cielo y tierra podrán pasar, pero la palabra no pasará. ¿Qué nos impide hoy? ¿Qué nos intimida hoy para no perseverar en la palabra? El Señor quiere que en el día de hoy, en el tiempo de hoy, sus hijos, su pueblo, no estén amedrentados por los problemas económicos, las crisis familiares. Dios no quiere que estemos atemorizados por la situación del mundo, las guerras, los virus, las pandemias que azotan al mundo en el día de hoy. Dios no quiere que estas cosas sean causa para que no perseveremos en la palabra, sino que a lo contrario, nuestra fe se desarrolle, nuestra fe tenga músculos espirituales, sea fuerte para que pueda perseverar en medio del escenario por el cual tengamos que pasar cada uno de nosotros. La respuesta de Dios para nosotros en el día de hoy es que miremos su palabra atentamente para que desarrollemos la perseverancia, para que podamos desarrollar músculos espirituales. La Biblia dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Para los griegos la perseverancia y la paciencia implicaba una fuerza interior, pero para el creyente en Jesucristo, la perseverancia y la paciencia no es un esfuerzo que depende de nosotros, sino que es resultado de mirar atentamente la palabra, de mirar atentamente al Señor, como dice, y poner la confianza en Él, como dice el Salmo 33:20. El Salmo 33:20 nos dice, nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor y Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Esa es la fuente de nuestra paciencia y de nuestra perseverancia. Creemos que Dios va a actuar. Sabemos que Dios va a actuar. Sea que actúe hoy, o sea que actúe mañana, o sea que no lo sepamos, pero sabemos que Dios actuará. Y la otra cosa que nos dice el Salmo 37:7, dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. Para poder ver actuar a Dios en nuestras vidas, necesitamos perseverar y necesitamos ser pacientes, que son los dos conceptos de la palabra perseverancia que Santiago está utilizando aquí en este texto. Esta palabra perseverancia tiene dos ideas. La número 1, la paciencia, o sea, resistencia valiente hasta el final. Esa es la paciencia, es decir, no rendirse. Y la otra palabra, longanimidad, ¿qué quiere decir? Ánimo ante los obstáculos. Que los obstáculos no sean una causa de desánimo para que nuestra fe se venga al suelo, sino que los obstáculos sean un motivo para que nuestra fe se fortalezca. Si miramos la palabra con perseverancia, nuestra vida espiritual va a crecer y vamos a ir del nacimiento al crecimiento, ¿sí? Y la tercera cosa que nos enseña Santiago en este texto es la mirada de la aplicación. Ya hemos visto 3 cosas que nos enseña Santiago acerca de cómo mirarnos en el espejo de la palabra. La número 1, la mirada del quebrantamiento, que la palabra me quebrante, que la palabra me hable, que yo sea humilde y no arrogante ante la palabra. La segunda cosa que hemos visto es la mirada de la perseverancia. Si persevero mirando atentamente la palabra, voy a ver cómo Dios va a actuar en mi vida. Voy a ver cómo Dios va a actuar en mi casa. Voy a comprender cómo está actuando Dios a favor mío y de su pueblo en medio de los tiempos. Y la tercera cosa que Santiago nos enseña en este texto es la mirada de la aplicación. Él dice, si miras atentamente la palabra y perseveras en ella,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Hacedor de la obra. Es la tercera cosa que Santiago nos enseña cómo debemos mirar la palabra. Mirarla para practicarla. Mirarla para aplicarla. La mejor manera de no olvidar algo es llevarlo al campo de la práctica. Debemos recordar que la sabiduría es la aplicación del conocimiento, y esa es una de las oraciones que Santiago nos invita a hacer en el capítulo 1 cuando él dice: pídanle a Dios sabiduría. Si ustedes tienen falta de sabiduría, pídansela a Dios, ¿sí? Para que sepan cómo aplicar el conocimiento que Él les está dando a través de su palabra en medio de cada situación. En el matrimonio cristiano es muy común que el esposo aplique la palabra a la esposa y la esposa al esposo. En la casa el hijo a los padres. En la empresa es común que el empleado aplique la palabra a su jefe, sobre todo si es cristiano. Mis hermanos, debemos mirar atentamente la palabra, pero no para aplicársela a otro. Recuerden el tema del día de hoy: más espejo, menos espada. Más espejo, menos espada. Yo miro atentamente la palabra para quebrantarme ante ella, para perseverar en ella y para practicarla, no para ser el juez de otros ni de los demás, sino para ser cómo estoy yo a la luz de la palabra. Porque finalmente dice Santiago, si tú miras atentamente la palabra, si tú perseveras en ella y la aplicas, serás bienaventurado. Serás bienaventurado. Y aquí Santiago nos está dando una enseñanza muy importante sobre cómo ser bendecidos. Cómo el cristiano es bendecido. El cristiano es bendecido porque es bienaventurado. Y el cristiano es bienaventurado cuando mira, cuando persevera y cuando aplica la palabra de Dios en su vida. Yo no tengo que decirle a usted cómo le va a ir este año ni el año que viene. La palabra nos está diciendo que si yo miro atentamente, si usted mira la palabra atentamente y persevera en ella y la aplica, usted no solamente será bendecido, sino que será bienaventurado. Porque la bendición es un momento, la bendición es un momento, pero la bienaventuranza es un estado de bendición. Estado de bendición. Cuando yo miro, persevero y aplico la palabra, no tengo que esperar que Dios me bendiga, porque ya estoy bendecido. Ya estoy en un estado de bendición que se llama bienaventurado en todo lo que hace. Bienaventurado. ¿Cuántos queremos ser bienaventurados en todo lo que hagamos en este año y en todos los años que vienen, a pesar de los momentos y los tiempos difíciles? Porque la palabra nos muestra que no debemos esperar tiempos más fáciles. A lo contrario, nos muestra es que cada vez los tiempos serán más difíciles. Por eso nos invita el Señor a mirar su palabra y no mirar los ídolos de este mundo, no mirar los consejos de este mundo, no mirar la sabiduría de este mundo, sino lo que su palabra nos está diciendo. Si miras atentamente, tú y yo miramos la palabra atentamente, seremos bienaventurados, seremos felices. Así que, mi hermano, dos de los errores más comunes en los que hemos caído como iglesia y como creyentes es manejar un doble discurso. Es decir, creemos una cosa, pero hacemos otra. Santiago dice que así no vamos a crecer espiritualmente. Así no podemos esperar que Dios actúe en nuestras vidas como iglesia, ni como persona, ni como sociedad, ni como nación. Si creemos una cosa, pero hacemos otra, no podemos esperar ser bienaventurados, sino más bien desventurados. Así que debemos hoy reflexionar en esta palabra. Miren Pedro, el día que arrestaron a Jesús, el apóstol Pedro, en lugar de aferrarse a las promesas de Dios y usar la espada de Dios, que es la palabra, él sacó fue su propia espada. Santiago nos dice hoy, en el día de hoy, más espejo, menos espada. La humanidad conoce el poder de la espada.
pero no el poder del espejo. El Señor te invita hoy a mirarte en el espejo de su palabra, para que descubras el poder del Evangelio. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al gentil. Pero ¿cuándo vamos a desconocer este poder y este actuar de Dios en nuestras vidas? Cuando nos quebrantamos, cuando perseveramos y cuando aplicamos la palabra, no como una espada, sino como un espejo. No al otro, sino a mí. Bienaventurado es para el que usa. La bienaventuranza es para el que usa el espejo antes que la espada. Para el que no solo tiene la idea, sino que hace la tarea. Dios nos invita, mi hermano y mi amigo, en este día, a poner en práctica su palabra, dejar que nos quebrante, perseverar en ella, para que seamos libres. Tengamos la libertad de la escucha, la libertad de la mirada y la libertad de poner en práctica la palabra. Yo quiero que oremos en el día de hoy y le pidamos al Señor esta gracia. Pidámosle al Señor hoy que venga en nuestra ayuda, que venga en nuestro auxilio y le digamos: Señor, ayúdame hoy a mirar tu palabra como tú dices que debo mirarla. Dejar que ella me quebrante. Dejar, Señor, de desanimarme por cualquier obstáculo que se presente. Desarrollar mi fe. Perseverar en la palabra a pesar de los obstáculos, porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no va a pasar. Ayúdame, Señor, a mirar atentamente tu palabra para ponerla en práctica. Mirarla cada día, no esperar cada 8 días que venga la reunión, que vaya la escuela dominical. Porque el crecimiento tiene que tener perseverancia, el crecimiento tiene que tener un proceso. El crecimiento no es mágico, no es de la noche a la mañana. Muchos de nosotros, ¿qué le pasa a la gente cuando quiere ser bendecida de un día para otro? Es un crecimiento que no permanece. Nosotros subimos una escalera y no queremos subirla paso a paso, sino que queremos saltarla de 5 a 5. Queremos subirla en saltos. Queremos saltar 2, 3 escalones a la vez. No queremos el proceso. Pero oremos al Señor y pidámosle la gracia para que nos ayude a mirar atentamente su palabra con perseverancia y con deseos de aplicarla no al otro, sino a mí. Más espejo, menos espada. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Permite que en el día de hoy nuestros oídos sean atentos y humildes a la palabra. Permite, Señor, que en este día nuestra fe se levante para perseverar en la palabra. No importa cuál sea la situación que estemos viviendo cada uno de nosotros. Y ayúdanos a ponerla en práctica para que finalmente podamos decir: la bienaventuranza del hombre que medita de día y de noche en tu palabra será como árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Dios te bendiga y Dios te guarde. Estamos invitándote para nuestro culto presencial los domingos a las 9 de la mañana, Iglesia Semillas de Vida, Barrio Florencia, al lado de Drogas La Economía. Te esperamos con tu familia, serás bienvenido. Todos necesitamos el taller del maestro. Te esperamos para que podamos orar por ti y por tu familia y juntos podamos decirle al Señor: Señor, aquí estamos, te necesitamos, solo tú nos puedes ayudar y fortalecer en el día de hoy y en cada necesidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos despedidos. Dios les continúe bendiciendo y su paz guarde y gobierne su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amada iglesia y amados hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde.